En mi desespero, los que estaban llenos, y esa luz me pega en la cara. pensé que solo estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos tu presencia. Que se vayan todo, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrá lograr que yo deje de adorar y glorificar. Buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde. Ahora no me siento solo. Gracias, Señor, gracias. Gracias, papito hermoso, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la vida de esa mujer que has puesto a mi lado, Señor. Gracias por una mujer esforzada, valiente, obediente, juiciosa, Señor, amorosa, Señor, con corazón precioso, precioso Rey. Te doy gracias por su vida. Buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nuevamente con un rico café de la mañana con el pastor Yohoski Piñango, en compañía de su amado, precioso Espíritu Santo, que nos acompaña en esta mañana. La pastora Yerilyn de Piñango está hoy un poco indispuesta y no se encontrará con nosotros hoy, pero aquí está el Espíritu Santo para bendecir nuestros corazones, una espada de doble filo, para bendecirlo a usted y bendecirme a mí. Buenos días, Dios les bendiga. Hoy nuevamente Dios nos permite y nos da el privilegio de seguir ministrando su palabra, porque tiene planes a diario con nuestras vidas. Y la luz, los planes de nuestras vidas son mejores, los planes de Dios en nuestra vida son mejores que los de nosotros. Nosotros tenemos muchos planes, muchas veces no se cumplen, muchas veces nosotros queremos cumplir a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros padres, a nuestra familia, y muchas veces no logramos hacerlo. Y muchas veces personas terminan odiándonos, molestos con nosotros, porque no logramos cumplir con una palabra que le dimos a ellos, porque somos seres humanos, no tenemos ese poder, ni esa magia, por decirlo así, para cumplir muchas cosas. Muchas veces cumplimos algunas, otras no las cumplimos y terminan las personas molestas. Por eso yo puedo entender que Dios, cuando está en tu vida, Él te respalda para cumplir su propósito o tus palabras. Las palabras que Dios da a través de ti se pueden cumplir. ¿Por qué? Porque Dios está respaldándote. Porque al que Dios llama, Él respalda. Es poder entender que mucha gente se puede enojar contigo porque tú no pudiste cumplir ni prometer. Ni prometiste y no pudiste cumplir. Y lamentablemente muchas personas, padres, hijos, hermanos, familiares, salen heridos con tus promesas. Pero cuando Dios promete algo en tu vida, eso se cumple porque se cumple. Yo recuerdo en un tiempo, cuando yo era un niño, un sutico no más pequeñito, Dios me hizo el primer llamado. Dios hizo el primer llamado en mi vida y yo no entendía muchas cosas. Pero muchas veces que Dios llama, Dios lo capacita, lo procesa, y los planes de Dios son muy diferentes a los tuyos, porque Él hace cosas que ni tú ni nadie puede entender. Y Él permite cosas que ni tú ni nadie puede entender. Es poder entender que cuando a mí me hace el primer llamado, porque muchas personas quieren que le haga el llamado cuando están juiciosos,
cuando son los más santos, ya Dios te sabe, ya conoces tú, Dios tiene pensamientos de ti de bien y no de mal, dice su palabra. O sea que Él ya tiene pensamientos de ti antes que tú nacieres. Desde el vientre de tu madre te estaba formando para un plan y un propósito. Nosotros tomamos decisiones incorrectas que nos desenfocan y nos desvían del camino. Pero yo recuerdo mi primer llamado que hizo Dios a mi vida, porque muchas personas sacan conclusiones, pero ¿quién lo llamó? Aquel agarró y abrió una iglesia y puso 5 sillas ahí, ya listo, ya tiene un llamado, hay que poner un orden, que eso no es de Dios. Usted tiene que quedarse calladito, tiene que tener cuidado, porque al que Dios llama capacita y al que Dios llama respalda. Si Dios no llama a alguna persona, no lo va a respaldar, porque eso no es un llamado de Dios. Usted solo tiene que quedarse calladito y en silencio. Porque mira, muchas personas que tienen llamado están en una tumba, que no lo quisieron cumplir. Y hay otras personas que vienen de lo vil y menospreciado, pero ya Dios antemano tenía un llamado con ellos. Desde el vientre de su madre, Dios estaba llamando a muchas personas. Desde el vientre de su madre. Es poder entender que cuando Dios te llama, te capacita y te da un fruto. Porque si Dios te llama a abrir un ministerio, Él te va a respaldar. Tus frutos van a dar. Ese respaldo se va a ver, se va a analizar. Pero imagínate tú que Dios te llame a los 9 años como lo hizo conmigo, el primer llamado. Le cuento corta la historia, corta, ¿no? La historia para que podamos entrar en contexto bíblico y de la enseñanza. Porque este mensaje se llama La bendición. Me estoy escandilando tanto que cuando voy a leer acá no puedo leer bien. Pero el título de este mensaje se llama La obediencia trae proceso y bendición. La obediencia trae ¿qué? Proceso y bendición. Cuando Dios me hace el primer llamado, a los 9 años, tú sabes cómo estaba yo. Yo estaba en una campaña de joven, porque yo nací en el hospital y me crié en el evangelio. Por decirlo así, escuché un hombre de Dios diciendo eso, yo dije, oye, ¿verdad que sí? Y nosotros decimos, nos criamos en el evangelio. Yo nací en el evangelio, no. Nosotros nacimos en el hospital y nos criamos en el evangelio. Entonces, yo voy pequeñito, todavía no tengo un encuentro con Dios. Pero yo voy corriendo, por tanto, como era yo muy travieso en mis tiempos de niñez, era muy travieso. Yo viviera con llamado de que me portaba tan mal y creo que tenía jalones de oreja, tenía mis correazos, tenía mis correcciones. Pero resulta ser que un día estoy en una campaña y voy corriendo, que mi mamá me va a venir a dar estate quieto. Me va a venir a estate quieto y resulta ser que cuando voy corriendo me monté hasta por el altar donde estaba predicando el predicador. Entonces el predicador empieza a decirme, mira, ve acá niño, y me para así, yo lo veo así asustado. Dios te dice así, tú vas a ser un hombre de Dios, un hombre que vas a salir a las naciones, vas a predicar el evangelio de Jesús, vas a hablar del amor perfecto de Jesús, vas a demostrarle a las personas el amor de Dios genuino y verdadero, un perdón genuino y verdadero. Empezó a darme palabras que yo no entendía porque era un niño. Primero era un niño. Segundo, no había tenido un encuentro con Dios, ni bautizado por el Espíritu Santo, ni bautizado en aguas, nada, no tenía requisitos. Los pastores, los líderes decían, el loquito del hijo de la hermana. El hijo de la hermana yo es un loquito, es un loco, del ser loco de la familia, la oveja negra, se va a hacer. Y todos declaraban maldición en mi vida, hasta pastores, líderes, decían, este va a ser una oveja negra, eso se va a echar a perder cuando esté grande. Y todos decían, y la familia decía, ese va a ser como el papá. Pero ese hombre ese día me estaba dando una palabra profética. Dios te va a llevar a un nivel donde tú vas a aprender a amar y a perdonar y a expresar el amor perfecto de Jesús como nunca antes lo había dicho nadie. Va a llegar un tiempo peligroso donde tú vas a establecer el reino de Dios con amor y gracia, sin religión. Eso dame palabra impresionante. Tú vas a ser un hombre de Dios, vas a tener un hogar de bendición, vas a tener un hogar, un ministerio poderoso de bendición, de unción. Y yo no entendía nada, yo me quedaba viendo a ese hombre de Dios allí.
no entendía nada. Mi madre lo veía así como que este hombre está loco. Dice, ¿estás hablando del mismo? Yo creo que te equivocaste. Y yo, el hombre deja de darme la palabra, sigue predicando, yo sigo corriendo, me pescan y me dan mi taque quieto. Y mi vida continúa. Mi vida continúa. Y cuando mi vida continúa después del llamado, yo lo que termino es echándome a perder. Me agarran las calles, me agarró, déjalo así, me agarró la sinvergüenzura, empecé a hacer lo malo, o ponlo sí, empecé a hacer lo malo, empecé a hacer cosas que no le agradaban a Dios. Empecé a hacer cosas que no le agradaban a Dios. Mi vida se empezó a llevar un giro que no era correcto, súbelo más. Un giro que no era correcto, un momento en mi vida que yo empecé a hacer cosas incorrectas. Me aparté del llamado de Dios, empecé a agarrar cosas que no eran correctas. No importa, no nos distraigamos acá, porque la distracción distrae y desenfoca en lo que Dios quiere hacer. Bienvenidos a los que se están conectando y los que se van a conectar más adelante, que Dios trae palabra de bendición en nuestras vidas. Cuando a mí me hacen ese primer llamado cuando era un niño, después de ese llamado mi vida empieza a dar un giro. Ya empezó mi vida a empeorar y apartarse de Dios. Y mi vida fue en fracaso, y en huir y en destruir mi vida. Pero ¿qué pasó con ese llamado que Dios me hizo ese día? Muchos dicen, no, que ese hombre se equivocó, ese hombre no tenía razón. ¿Cómo va a decirle a un niño que los frutos de ese niño era un niño desobediente y que iba a ser como el papá? No, porque si tú tienes un hijo, como mujer, como madre, vamos a poner un ejemplo como madre, el papá de ese niño, tu esposo, te lo escogiste tú, no lo escogió él, lo escogiste tú, mujer, a ese esposo, y ese hombre es malo, se porta mal, tiene malos hábitos, tiene malas creencias, hace cosas que son incorrectas. Tú vas a agarrar y te separas de ese hombre, te separaste del hombre, te quedaste con tu hijo, pero empiezas a maldecir a tu hijo diciendo, tú vas a ser como tu papá, tú vas a ser como esto, tú no debiste haber nacido. Tú empiezas a maldecir a ese hijo, molesta con ese hombre, y esa maldición que tú estás sembrando en ese hijo, él lo va creciendo como una computadora. Cuando crece, lo expresa. Porque yo he visto hombres que han sido malos con sus mujeres y los hijos son una bendición, porque hubo una madre que sembró en esos corazones un corazón de respeto, de honra a su padre, aunque el padre no se lo merecía. Pero el punto de esto, cuando Dios me hace el primer llamado, mi vida se hace un desastre. Empiezo a conocer el mundo, nací en el hospital, me crio en el evangelio, pero me aparto a los 12 años de mi vida. Mi vida se hizo un desastre. Yo empecé a buscar en mujeres el amor de una madre, el amor de un padre, lo estaba buscando en la calle. El amor de las personas que más me hicieron falta. Cuando yo empiezo a buscar ese amor, que realmente tenía que buscarlo eran en Jesús, y no lo busqué en Jesús, sino en mujeres, en deleites y en pecados. Mi vida se fue pico abajo. Y ya yo no estaba creyendo en Dios, en iglesia, en nada. Absolutamente en nada. Cuando Dios me vuelve a llamar, a los 27 años, mi vida ya no era la correcta, pues. Mi vida no era de un hombre de fe, no era la vida de ese llamado que me había dado ese hombre cuando yo tenía 9 años. Mi vida era vil y menospreciada. No era correcta. No creían en mí. Había perdido muchas cosas. Había perdido hogares, familias, mujeres que amé y que no amé, hijos.
Pero muchas personas dicen, tú no tienes requisito para servir a Dios, tú no tienes requisito para hacer esto, tú no tienes requisito. ¿Cómo Dios te va a llamar si tú eres un desastre de hombre, desastre de mujer? Pero entonces cuando Dios te llama y el hombre te dice que tú estás equivocado, que Dios no te llamó, ¿qué vas a hacer tú allí? ¿Te vas a quedar sentado como lo hice yo una vez? Que cuando Dios me hace el llamado de nuevo, muchas personas me decían, tú no vas a hacer nadie en la vida, tú vas a ser un fracasado, tú eres tan malo que vas a morir solo, tú no vas a hacer nada en tu vida, tú vas a morir solo, tú eres tan malo que cómo Dios te va a usar. Y yo me creí eso, porque de verdad que sí, uno tiene un pasado, todos tenemos un pasado de una manera u otra. Y yo me enfrasqué en el fracaso. Y Dios me hizo un llamado nuevamente a los 27 años cuando conozco a Jesús. Me invitan a una iglesia a entrar. Y cuando entro a esa iglesia, el pastor me llama adelante cuando yo no quería entrar y tampoco quería pasar adelante porque no creía en nadie. Ese hombre me dice lo mismo que me dijo ese hombre cuando tenía 9 años, lo mismo. Eso tocó tanto mi vida, impactó tanto mi vida, los mismos llamados, el mismo amor, el mismo perdón, el mismo administración, el misma unción, el misma gracia que cae sobre la vida del hombre. Yo no entendía qué pasaba en ese momento, cómo empecé a llorar cuando yo había prometido a los 15 años que no iba a llorar más. Pero empezó un fracaso cuando Dios me llama. Empezó un fracaso porque yo empecé a escuchar al hombre, a los seres humanos y muchas veces hasta las personas que tú amas. Tú no sirves para nada, ¿cómo Dios te va a llamar? Palo que nace torcido, jamás su tronco endereza. Tú eres tan malo, tú eres tan vagabundo que tú, ¿cómo vas a ser cristiano ahora? Te doy 3 meses. Muchas personas empezaron a apostar. Te doy 3 meses, te doy 2 meses, te doy 6 meses, te doy 1 año. Y Dios te hace un llamado. Pero en ese llamado empezó un proceso de nuevo, como cuando tenía 9 años. Tuve hasta una caída cuando tenía 1 año en Cristo. Muchos religiosos me azotaron tanto que dijeron, viste, ¿qué llamado va a tener ese hombre que te llamó? Es un loco, tú no sirves para nada, tú no vas a tener un hogar, tú eres malo, tú eres malo. Cristianos, pastores, líderes, me azotaron tanto que yo decía, Señor, pero ellos tienen la razón, ellos tienen más años que yo en Cristo, pero ellos ahorita están en el mismo lugar, no están entendiendo el reino, la misma iglesia que empezaron a construir porque el político le dio dinero, se quedó estancada allí. Y Dios tomó este hombre imperfecto y dijo, ya es tu tiempo. Ahora sí se pagó. No la aprenda. Ese hombre imperfecto Dios lo llamó y a muchas veces Dios te va a llamar a ti, pero te va a meter en un proceso que tú no vas a entender. Vamos a leer esta Biblia, vamos a ir al contexto bíblico ahora. Primera de Reyes 17, 1. Dice la palabra de Dios, ya que estoy escandilado un poquito. Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Jacob, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Era un hombre que llegó a esa ciudad a dar una palabra donde había escasez, había problemas, había un mal gobierno, había muchas cosas en esa ciudad. Y Elías dio una palabra profética. Pero en medio de esa palabra profética, Elías estaba llamado por Dios. Elías era un llamado, un profeta de Dios. Pero Elías dio una palabra profética y a mucha gente, cuando tú das una palabra en tu vida, profética o no profética, o Dios te está usando, mucha gente se va a levantar en contra tuya porque no le agrada lo que Dios está haciendo en tu vida o lo que tú estás diciendo, lo que tú estás hablando. Pero Dios decidió levantar hombres y mujeres de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios en estos tiempos donde muchos corazones necesitan del amor perfecto de Jesús, no de una religión, no de una iglesia, porque yo no estoy llamado para llenar una iglesia, estoy llamado para llenar el cielo. Porque todos en 1 Corintios 12
Todos tenemos un llamado muy distinto, muy distinto. Cada quien tiene un llamado distinto. Uno es pastor, otros líderes, otro alabanza, otro adoración, otro evangelista, otros maestros, otros hasta de bendición. Hay otros que hasta con dinero millonario, cuando los religiosos escuchan esto de plata, los ricos no entrarán al reino, hasta millonarios van a ser usados por Dios para bendecir a otros, para ser parte fundamental de ministerios que Dios quiere entender. Pero cuando el profeta Elías da esa palabra, la gente no le gustó tanto, que mira que dice más abajo. Porque sabía Dios, ya Dios sabía antemano que al dar esa palabra, algo tenía que pasar en ese momento. Entonces Dios le dijo, valiente, esta es su palabra. Cuando él diera la palabra iba a llover o no. Y vino la palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Quite que está frente del Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Un hombre de Dios, cuando Dios lo envía a una ciudad, a un país, a predicar, obviamente todos decimos, no, pero si Dios me está llamando, me va a respaldar, me va a dar una casa, me va a dar una buena cama, me va a dar un buen ambiente, me va a poner en una ciudad donde unos líderes, unos pastores, porque yo soy el ungido de Dios. ¿Y a dónde Dios lo mandó? A esconderse, a huir, porque lo podían matar porque era el profeta. Porque a mucha gente no le agrada el llamado que Dios te hizo. No lo pueden digerir porque ellos son los únicos santos. Ellos no se ponen camiseta ni chores, y las mujeres no usan falda. Y en las de ellos sí. Empieza una crítica y una contienda y un enojo y una ira, un enojo contra el propio hermano. Entonces Dios sabe lo que tiene que hacer. Y mucha gente dice, pero ¿por qué vas a huir? Eso es de cobarde, no huya, los cobardes, los cobardes. Pero cuando Dios te dice que huyas, es como cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Cuando el Espíritu Santo te lleva a ti al desierto, el Espíritu Santo te va a respaldar. Pero cuando tú te metes solo al desierto, ay, agárrate que duele. Duele, es duro. No es fácil ese proceso sin el Espíritu Santo. Igual cuando el Espíritu Santo te dice, huye, mucha gente te va a decir cobarde. Y yo por lo menos oraba cuando Dios me estaba diciendo en mi llamado, en mi proceso, en mi fracaso. Yo decía, Señor, pero tengo un llamado. Yo no quiero ser pastor, yo no quiero llevar tu palabra, solo quiero sentarme en una iglesia a aceptar lo bello que tú eres. Pero tú me haces un llamado a mí y yo no veo nada de ese llamado. Lo que veo es juicio, condenación, escasez en mi vida. Pero este profeta, Dios le hizo un llamado y este profeta Dios lo respaldaba, Dios lo usaba. Y todo lo que decía se cumplía. Pero Dios le dijo, huye a una cueva, que allí te van a alimentar. No le dijo, anda por un hotel, anda por una ciudad que hay unos pastores que te van a bendecir, unos pastores bendecidos con un ministerio grande. No, le dijo, métete en una cueva, te van a alimentar los cuervos y ahí hay un arroyo donde te vas a tomar agua. Carne y agua. Solamente. Carne y agua. Y carne traída ¿por qué? Por unos cuervos. Dios le dio la orden a unos cuervos. Dios le dio la orden a unos cuervos, no le dio una orden a unos pastores, a unos líderes para que sirvieran a ese profeta. No, a unos animales, a unos cuervos, donde nos enseña que los cuervos son aves de rapiña, son como de terror, por decirlo así. Muchas veces los cuervos te van a servir. Los mismos cuervos, no líderes, no hermanos en Cristo. Mucha gente que ni conoce a Dios, son cuervos, aves de rapiña, te van a terminar sirviendo. Porque los mismos hermanos en Cristo, mientras se están matando, ¿quién sale en las redes sociales? ¿Quién critica más? ¿Quién cuestiona más? Yo soy crítico de la Biblia, yo soy crítico de los hermanos. Déjame cuestionar este video. Ese hermano no es de Dios, ese tampoco es de Dios, ese no tiene llamado, ese sí tiene llamado. Mientras ellos se están matando, los cuervos te están sirviendo a ti en estos tiempos, mientras tu proceso pasa.
Porque Dios te hizo un llamado. Como dice este título, la obediencia trae proceso, pero también trae bendición. Pero mucha gente quiere la bendición, pero no quieren el proceso. Yo corto con eso y terminas molesto con el hombre de Dios cuando el hombre de Dios te da una palabra y tú le dices al hombre de Dios: bueno, tú dices que nosotros somos religiosos. No, tú no eres religioso. Hay un espíritu de religión que está rondando y tú decides si lo tomas o no, o lo dejas, lo apartas a un lado. Porque hasta yo he agarrado ese espíritu y les pido perdón en momentos de mi vida que yo he hablado religiosamente. Y en momentos de Dios que se me escapan coletazos de religión y yo lo corto a diario de mi vida porque es un espíritu que destruye los ministerios y corazones. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y en medio de la letra que mata, pero el Espíritu vivifica. Si tú estás llevando palabra envuelta con religión, va a destruir corazones. Pero si tú vas a llevar palabra envuelta con el Espíritu Santo, vas a bendecir corazones. Lo vas a estructurar, lo vas a confrontar, pero lo vas a hacer libre en los postreros tiempos, donde el amor de muchos se enfriará. El profeta tuvo que huir a una cueva, no a un hotel 5 estrellas. Pero era un profeta de Dios, era un llamado de Dios, un ungido de Dios. Porque muchas personas se confunden cuando Dios te unge y te hace un llamado, se sienten los más sonados de todos. Porque a veces cuando yo me he conseguido gente que está en otro ministerio religioso y están ayunando, están orando, ¿está mal? No, no está mal. Pero tú sales tú a evangelizar, a predicar en las calles, vienes sudado, estás unido con mundanos, estás con gente desastrosa, gente destruida, hablándole del perfecto amor de Jesús. Y tú llegas y le preguntas: ¿de dónde vienes? Vengo de ayunar. Cuidado que me contaminas, tú vienes del mundo. ¿Y tú de dónde vienes? De evangelizar, de presentar el amor perfecto de Jesús. Ay, no te acerques a mí que estoy ungido hoy. Mucha gente cree que la unción es que te consientan, es que tengas el mejor lugar en la iglesia, que tengas el mejor lugar en cualquier sitio. Pero cuando Dios te llama, te capacita. Y en medio de la capacitación, por lo menos yo no estudié mucho, ¿no? Pero los que son estudiados entienden esa parte. Que cuando tú vas tú tienes que forzar. Estudiar, leer, estudiar por aquí, estudiar por allá, hasta trasnocharte. Un esfuerzo para tener buena nota, para poder pasar a la universidad o salir a la universidad con buenas notas y conseguir un buen trabajo. Este camino de Dios, mucha gente cree que el llamado, Dios te dio una unción, te dio un llamado, ya tú listo, ya tú estás hecho, ya tú eres el 3D, el más sonado, sin unción, sin nada, con unción y todo, eres el más sonado. Dios me llamó. Que no me toques, soy el ungido. Y empiezas a humillar, a criticar, a juzgar, a condenar. Tú sí puedes tener alguna falla, pero los demás no. Cuando Dios le dice a este hombre, a Elías, que huya, mira lo que le dice: y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Quirit, que estaba frente al Jordán. Y la cueva le traían pan y carne por la mañana y carne por la tarde. O sea, 2 veces al día. 2 veces al día, no tenía los 3 platos. En la mañana y en la tarde. El almuerzo se lo dejaban por medio. Pero cuervo, en una cueva escondido. Y cuando yo me voy a abrir una iglesia y no esperas el tiempo perfecto de Dios. No, pero Dios me llamó, yo voy a hacer esto. Hay que ser prudente, porque cuando Dios te da una orden, Él te va a respaldar. Pero cuando tú tienes el llamado, tienes la unción, tú empiezas a hacerlo conforme a tú quieres y empiezas a dañar corazones, destruir vidas sin darte cuenta, porque tú tienes el llamado, tienes palabra, pero la letra mata y el espíritu vivifica. Se te olvida quién es el que te llamó. Te apropias del llamado y de la unción, pero no del que te llamó. Apartas a un lado el que te llamó y empiezas a desobedecerlo. Y ya tú no tienes proceso, estás ungido, empiezas a recibir bendiciones porque tienes el llamado, la gracia que Dios te dio.
y te aferras más al llamado y a la unción, pero no al hombre que te dio ese llamado y esa unción. Ya no lo empiezas a oír, ya no lo empiezas a obedecer, y entonces empiezan corazones a destruirse. Y Dios, ahí donde dice, yo voy a tomar la decisión de levantar vil y menospreciado para avergonzar a los sabios, a gente que tenga un corazón dispuesto y humilde para recibir una orden de mi boca y la ejecute. Porque mira cómo dice, y él fue y hizo conforme a la palabra de Dios. Le dijo, vas a irte a un sitio, pero no, a muchos los llaman, mira, te vas a ir para una ciudad a predicar el evangelio de Jesús, pero mira, no me ha llamado ningún pastor, no me ha llamado ningún líder, un día tú te vas ahí. Que Dios venga y te dice, te vas a ir, tú vas a ir a abrir un ministerio, una casa de luz, vas a empezar a servir a Dios, vas a salir a evangelizar a tiempo y fuera de tiempo. Pero si no me congrego, ¿para qué voy a predicar? No tengo cobertura de un hombre. ¿De quién tienes tú la cobertura? Elías tenía la cobertura de un hombre, tenía la cobertura directamente del cielo. Y lo estaban alimentando cuerpos y tomaba agua en el arroyo. Pero mira lo que pasa, y obedeciendo, mira el punto aquí. Arroyo de Quités que estaba fuera de Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan por la tarde en la tarde, y bebía agua del arroyo. Pasando algunos días se secó ¿qué? El arroyo, porque no había llovido sobre la tierra, porque ya había una palabra, no va a llover hasta que yo dé una orden. El arroyo me imagino que era poquitico y él empezaba a tomar agua de ahí, comía. Los cuervos ya no estaban llegando, se le seca el agua. Imagínate tú, si Dios te dio la orden que huyera y te metiera en esa cueva, ¿por qué te va a poner a pasar hambre? ¿Por qué te va a poner a vivir en una cueva y en escasez? No, mi Dios no es así. Ahí está diciendo que el profeta se metió en una cueva y de ñapa se le seca el arroyo, ya los cuervos no le traían comida. Entonces tú dices, si a mí no me atienden en un hotel 5 estrellas, si a mí no me traen agua de un tarrito bien limpiecito, no voy, porque yo soy el ungido, el llamado de Dios. Yo he ido a evangelizar a sitios y me han atendido en casas, durmiendo en el piso. Me dan unas arepitas en el solo día. No, pastores, que estamos duros. Y me alimentan allí. Con el poquito, gente que no tiene nada. Y me respalda gente hasta impía. Me respalda para salir a predicar el evangelio de Jesús. Y no me han respaldado líderes ni pastores. Ah, pero entonces yo no soy llamado porque me atendió fue una gente pobre. Pero con un corazón hermoso. Y lamentablemente hay hombres y mujeres que caminan en este camino y, como dice su palabra, en los postreros tiempos, por causa de multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos líderes de iglesias van a tener un corazón duro, sin amor para dar. Solo van a tener palabras, declarar palabras proféticas, van a demostrar lo que tiene, lo que Dios le dio, claro que sí. Van a demostrar lo que Dios le dio, pero van a tener el respaldo de Dios. Porque se olvidaron de ese llamado hermoso que Dios le dio. La obediencia trae proceso y bendición. Mira que el hombre de Dios ya no tenía el río, donde Dios le dijo, hay un río que tú te vas a tomar agua de ahí, los cuervos te van a alimentar. Ya no había nada de esas dos cosas que Dios le dijo. ¿Qué hacía ese hombre en esa cueva? Se iba a morir de hambre. Pero si Dios lo llamó, él dio una palabra profética. El río se secó, el arroyo se secó porque él fue el que dio la palabra profética. No va a llover hasta que yo diga. Fue culpa de él mismo también, pero fue una orden de Dios en esa ciudad para que aprendiera mucha gente que Dios tiene poder. Pero imagínate tú que ya tú estés en esa cueva sin nada, sin alimento, sin agua, y Dios te dio una orden de salir. Porque le dijo, huye porque te pueden matar a una cueva primero. Huye a una cueva porque te pueden matar primero. Ok, primero huyó y se fue a la cueva. Después en la cueva se le acaba el agua, el pan de piquito y la carne que le traían los cuervos, ya no tenía nada.
podía morir de hambre ahí, pero ya Dios le da la orden, sal. Entonces que te lleve Dios a ti y a mí, a donde una persona que no tiene nada. No te va a llevar a donde un líder, a una persona millonaria, a un hombre con plata, a una mujer con plata, sino que te lleve a una persona que no tiene nada, para que te sustente. Tú vas a decir, esto no es de Dios, eso no es de Dios. Yo corto con eso. Yo corto con eso porque eso no es de Dios. Dios me bendice, yo agarro la bendición y el proceso no. Mira lo que le digo. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, pero lo bueno de Elías es que él obedecía. Con proceso y todo, muchas de nosotros en el proceso queremos dar pasos atrás. Yo lo hice. No nos caigamos a mentiras, yo también lo hice. Señor, pero si tú me llamaste porque estoy pasando por esto, yo mejor me voy al mundo, yo mejor hago esto, yo mejor no te sirvo. Y hay muchos ministerios grandes y poderosos en una tumba porque decidieron dar pasos atrás porque no vieron la bendición de Dios en su vida. Pero mira aquel hombre que hace lo malo y tiene bendición. Tú no sabes cuál es el proceso que Dios tiene con cada quien y cada cual, y el llamado que tiene cada cual con cada quien. Vino luego palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zaret de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí una mujer viuda que te sustente. Cuando afirma la Biblia que Dios dijo, ya hablé con esa viuda para que te diera comida. No dice, no afirma la palabra. Entonces, ¿por qué tú te estiras con pereza pensando que vas a destruir tu vida, que ya no tiene sentido tu vida, ya no tiene sentido tu corazón? ¿Qué voy a hacer? Dios me llamó, pero aquí estoy con pereza, enfermo, destruido. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y de ñapa estás pasando proceso, llamado por Dios con unción, porque Dios está preparando tu corazón para darte algo más grande. Entonces, cuando tú llegas, tú te das cuenta, me va a recibir una viuda. Dios no dice que habló con ella, pero Dios habla a personas, hasta impías, a su corazón, para que te bendigan. Directamente le puso el sentir, el querer como el hacer a esa viuda. Pero él me imagino que diría, oye, ya pasé mucho rato trabajo en esa cueva, comiendo pan y agua y carne en la mañana y en la tarde. Ahora voy a comer mis 3 papas. Se fue contento. Tú te imaginas tú contento que Dios te diga, anda para toda ciudad, que tú vas a predicar el evangelio y hay una viuda que te va a respaldar. No, como la viuda millonaria de la música llanera. Tú vas contento. A esa mujer te debe tener ganado, finca, dinero, carro, negocio. Esa mujer me va a poner un platado de comida. Ay, Jesús, ayúdame. Entonces tú llegas, resulta ser que la viuda no tiene nada. La viuda no tiene nada y se está echando a morir porque ya no le queda nada. Imagínate tú, entonces se levantó, se fue, hizo como Dios hizo, se levantó y se fue. Me imagino que la expectativa de él es que se va a conseguir una viuda millonaria, como la canción. Cuando llegó y se puerto de la ciudad, he aquí una mujer viuda, como Dios le había dicho. Se la consiguió, casualidad de la vida, que estaba allí recogiendo leña, y la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Le estaba pidiendo a esa viuda, no vino a darle bendición como profeta de Dios, sino a pedirle. Y llegando ella para traérsela, él volvió y llamó y le dijo, todavía iba a buscarle agua porque era lo único que podía ofrecerle. La llamó de nuevo y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, tengo una tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recojo leña para traer y prepararla para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Estaba tan en escasez, como esta ciudad estaba en escasez, como muchas veces en nuestro país, por los malos gobiernos se pone en escasez y mucha gente pasa hambre y desaliento. Y esa mujer estaba pasando ese proceso también, como en nuestro país. Y tú te imaginas que
tú llegues a una casa de una persona que esté pasando que hay una casa de ranchito de zinc y tú le digas, dame agua, y bueno, lo único que tengo para darte, no, dame una arepa ahora. Y a esa arepa le vas a echar jamón y queso, huevito, mayonesita y un juguito, un batido bien elegante. Oye, pero si yo no tengo, tú siempre eres descarado, le van a decir al profeta y a ti a mí nos van a decir, si eres descarado, no tengo nada y tú me vas a venir a pedir. Dios sabe lo que hace. Dios sabe a dónde lleva un profeta de Dios para bendecir vidas y corazones, porque resulta ser que después que el profeta, ella hizo como el profeta dijo, después terminó esa mujer bendecida. Porque cuando Dios te envía a un sitio es para bendecir a otros. Pero en medio de tu proceso, muchos religiosos te van a ver, pero ¿cómo tú vas a bendecir a otros si tú no tienes nada? Tú estás pasando el proceso. Eso es juicio de Dios que te está llevando el proceso. Juicio de Dios que te falta esto. Juicio de Dios que te falta aquello. Juicio de Dios que te falta lo otro. Porque el hombre de Dios, mi pastor, el hombre que ha bendecido tanto mi vida, cuando le dio cáncer, muchos lo criticaron. Yo me sorprendía las críticas y los juicios y la condenación que lanzaban a ese hombre de Dios. Es juicio de Dios, juicio y maldición de Dios, juicio y juicio y juicio. Cuando Dios hizo el milagro en ese hombre, no se escondieron como el profeta. Se escondieron con su propia fuerza, porque cuando Dios te manda a esconderte, porque te va a procesar, para cuando salgas de ahí salgas bendiciendo vidas y corazones. Nada más respaldado por Dios, no por un ministerio, ni por tantas personas, ni por el hombre, solo por Dios. Y ese hombre de Dios, cuando Dios hizo el milagro en su vida, se escondió poco de gente. Pero mucha gente no quiere el proceso de Dios. Porque cuando Dios te dice, escóndete aquí, huye para acá, aguanta este proceso, aguanta tal cosa, solo pídeme fortaleza. Como un día me llamó a mí y me dijo, yo estaba orando y solo me dijo, se va a poner peor. Pero Dios, si los hombres de Dios predican y me dicen que todo va a estar bien, todo va a estar bien, no puedo procesar desastre en mi vida, se va a poner peor, solo pídeme fortaleza porque en mi tiempo yo te voy a usar y va a ser de bendición para muchos corazones. Y muchos, si no tienen esa provisión, no tienen ese dinero, no tienen esas cosas, no quieren servir a Dios. Y yo he salido a las calles a servir a Dios hasta sin pasaje. Y hemos tenido que venimos caminando, mi esposo y yo nos vemos la cara, mi amor, tenemos este dinero, pero esa gente necesita. Vámonos caminando, no hay manera. ¿Cómo va a ser Dios usar a unas personas que no tienen nada? Este profeta vivía en una cueva y llamado por Dios. Y fue procesado, se le secó el agua. Era un profeta y se le secó el arroyo y los cuervos ya no le llamaban alimento. Pero después le dijo que saliera de ñapa a buscar una viuda. El hombre que de la expectativa de nosotros, si Dios te dice, anda poniendo una viuda, es que la viuda tiene billete. Cuando llegó la viuda se estaba echando a morir. Y después la bendijo y fue de bendición en su vida ese hombre. Ninguno de los dos tenía nada, la viuda ni él. Lo único que tenía la viuda era un hijo y un puñado de pan. Y él tenía la hambre. Pero él dejó una palabra profética en su vida de esa mujer. Y todo cambió. Pero cuando Dios te dice que huyas, es porque tiene un plan en tu vida. Moisés huyó y fue libertador. José huyó para proteger a su hijo, su hijastro Jesús, y salvó el mundo. David huyó y se unió con puros endeudados, pura gente dañada, y terminó siendo el que libertó ese país y soy el rey de Israel. Y mucha gente te critica y te juzga porque tú no estás bendecido como ellos, tú no estás ungido como ellos. Pero a Dios al que llama lo respalda en su tiempo. Te van a criticar, te van a juzgar, te van a condenar, pero Dios tiene un llamado. Y si Dios te dice, escóndete aquí, en esta cuevita, donde te van a criticar, donde te van a juzgar, Dios sabe lo que hace. No como lo hizo esta Agar. Agar en Génesis, para terminar, vamos a ver, vamos bien, ya casi se nos acaba el tiempo. Génesis 16, 7. Agar
La mujer de Abraham, con hijo, era la mujer de Abraham. La suegra estaba maltratando tanto a esa yerna. Muchas personas te maltratan, te juzgan, te condenan, te destruyen. Y tú quieres salir corriendo. Pastor, pero es que mi esposo es malo, mi esposo me trata mal, mi esposo me hizo esto, mi suegra me hizo aquello, mi jefe me maltrata, mi jefe no me quiere, no me sube el sueldo, yo estoy pasando proceso en esa casa, yo mejor me voy huyendo porque no aguanto el proceso. Mira, el profeta Elías tuvo que huir, pero ¿por quién le dio la orden para que huyera? Porque cuando Dios te dice huye, porque Él sabe lo que está pasando. Porque Jesús, cuando volteó los templos molestos porque dejaron el templo como cueva de ladrones, Él volteó todo y Jesús terminó huyendo porque aún no era el día de su muerte. Dice que huyó. Huyó porque Él volteó. ¿Sabes qué se molestó? Porque tú agarras el negocio de alguien y lo pones patas para arriba por una orden de Dios. Igualito te vas a molestar con esa gente. Corrige al necio y te traerás contienda. Eso es bíblico. En el mundo tendremos aficiones, pero confiamos, he vencido el mundo. Pero entonces Dios te dice, mira, voltea ese negocio que es una cueva de ladrones, voltéalo. Y tú ahí lo volteas y dices, Dios me respalda y te mata. Pero si Dios te dice huye, no, yo no voy a huir, los cobardes son los que huyen. Cuando Dios te dice huye, huye. Si Dios te dice huye, que te voy a procesar y te voy a llevar, y cuando saques de ese proceso te voy a bendecir, vas a bendecir a otro, porque Dios lo dijo. Pero Agar no aguantaba la presión de su suegra y ella agarró y se fue huyendo. Y mira lo que le dijo el ángel. Y la halló el ángel en el camino mientras huía, ¿no? Y Jehová junto a una fuente de agua. Estaba cansado, mientras que huía se puso a tomar agua y el ángel la pescó. Fuente de agua y desierto junto a la fuente que está en el camino de Chur. Y le dijo a Agar, sierva de Saraí, era sierva, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? El ángel le estaba preguntando, porque ella venía huyendo de la presión, de los problemas, de las cosas. Y ella respondió, huyo delante de Saraí, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Imagínate que Dios te diga que tú huyas creyendo que no aguanta la presión y tú te vayas huyendo y Dios mande un ángel y te diga, vete y devuélvete para que esta persona que te está humillando y te está destruyendo, tú te vas a quedar sumisa. Tú te vas a quedar sumisa porque yo te voy a estar dando una orden. Mira, porque la orden, la obediencia trae bendición. Elías obedecía, pasaba proceso, pero obedecía. Siempre salía victorioso. Salía victorioso. Bíblicamente pasaba su proceso, pero solamente cuando escuchaba la voz de Dios y le decías esto, él iba y hacía eso. Agar se fue huyendo y el ángel le dijo, ¿para dónde tú vas? Devuélvete y quédate sumisa, calladita, déjate humillar, porque el humillado será exaltado y el exaltado será humillado. Porque Dios quería procesar el corazón de Agar. ¿A dónde? En la humillación. Pero Elías ya era un hombre con corazón conforme al de Dios. Él pasaba proceso, pero obedecía. Agar tenía que pasar su proceso. No podía huir, porque ahí estaba su bendición. Mira cómo le dijo más abajo. Y le dijo a Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió, huyo de la delante de Saraí, mi señora. Y le dijo, ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Mira, ya tenía que solo irse a que la suegra la siguiera humillando. Pastor, pero eso no es de Dios. ¿Cómo tú vas a decir lo que no trae paz no es de Dios? Yo no tengo ni idea cuáles son los planes que Dios tiene contigo y conmigo. Pero donde Dios te mete y donde Dios te procesa es porque Él quiere bendecirte. Y cuando salga de ese proceso que dice, tu descendencia será tan grande y tu bendición será tan grande. Pero pastor, pero si me duele, sí.
Pero si Dios te da la orden, sal, como se la dio a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, porque te haré una nación grande. Abraham le dio una orden y él salió de su país, de su tierra, de su parentela. Y ahí Dios empezó a procesarlo, a formarlo para que fuera el padre de multitudes. Pero a Sarai no le había dado esa orden. Cuidado si Dios te da una orden o no te la da. Por eso es que cuando yo siento un sentir en mi corazón, una vocecita pequeña que me dice haz esto, yo me arrodillo y empiezo a preguntar, Señor, ¿eres tú? Porque hay que escudriñar los espíritus si vienen de Dios o no vienen de Dios. Porque Satanás te puede susurrar al oído que huyas, que corras, cuando no es el momento de Dios que tú salieras corriendo. Porque cuando Dios te mueve a otro lugar es que te está salvando de ti mismo o de otras personas. Pero cuando Dios no quiere salvarte de esa persona es porque te va a sorprender a esa persona que está haciendo daño y te está destruyendo, y va a ver la gloria de Dios en tu vida. Esa persona que te oprimió, y van a terminar sirviéndote en su tiempo. Los cuervos van a terminar sirviéndote. Mira como dice Primera de Samuel, para terminar. (15:22) Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente la obediencia es mejor que el sacrificio, y el que presta atención que la grosura de los carneros. La obediencia vale más que el sacrificio. Pastor, pero yo estoy ayunando, yo estoy orando, yo me estoy portando bien, yo estoy haciendo lo otro, y yo estoy haciendo aquello, yo estoy siendo ungido, mire, yo tengo casa, tengo carro, tengo ministerio, y soy un hombre que ayuna, una mujer que ayuna. Más vale la obediencia que el sacrificio, porque la obediencia te va a traer proceso. Pero después que tú salgas del proceso vas a salir tan bendecido y tan ungido y tan lleno de su presencia que tú no vas a querer hacer nada si no viene de harto esa orden y esa voz de Jehová. Porque estos hombres, estas mujeres que obedecieron la voz de Jehová terminaron siendo bendición para muchas personas. Y tú muchas veces estás pasando proceso y Dios te dice, como hombres que me han llamado y me han pedido consejería: mira, mi matrimonio está destruido, yo me voy a divorciar porque ya no puedo. Mira, vamos a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, tú vas a hacer lo otro. Pastor, ya lo hice. Y mi esposa siguió grosera, destruida, haciendo lo malo. Mi esposo también siguió consejería que han llegado y se han destruido sus hogares porque no han obedecido la voz de Dios. Pero es que aquel pastor me dice esto y tú me dices lo otro. Solo escucha la voz de Dios. Ora primero, pregúntale al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a respaldar a través de hombres de Dios o a tu corazón. Porque en medio de tus procesos, Dios te está formando, te está restaurando, te está haciendo una mejor persona, está formando un carácter en ti, está haciendo para que cuando tú salgas de ese proceso, de esa cueva donde te escondiste, tú vas a salir bendecido, vas a salir prosperado y en victoria con Cristo Jesús, como muchos nombran ese dicho, con aquel orgullo, pero nada pasa. Y muchos te van a condenar y muchos te van a juzgar en medio de tu proceso. Pero esa orden que Dios te dio, que te escondieras allí, que estuvieras allí hasta que Dios te dijera. Y estás pasando trabajo, estás sufriendo, no tienes alimento en tu casa, estás endeudado, tienes problemas, tienes cosas. Yo no sé. Muchas veces los planes de Dios no son entendibles, ni tú ni yo lo entendemos. Pero si tú aguantas y sigues creyendo y obedeciendo, tú vas a ver la gloria de Dios. Pero no te alejes de esa preciosa presencia. Porque en esa presencia tú vas a salir victorioso donde muchos han fracasado. Pastor, pero me juzgan, me condenan. Yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy ayunando, estoy sirviendo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasó tanto proceso? Los procesos de Dios son para formar tu carácter.
Para cuando Dios te llame de lo vil y menospreciado, tú puedas salvar corazones destruidos. Corazones que no tienen salvación, que no tienen esperanza. Tú vayas a llevar una palabra de esperanza. Porque Él te ama. Él te está llamando desde el vientre de tu madre. Él te hizo un llamado. Y en ese llamado tú lo tienes que obedecer. Porque esa obediencia te va a hacer sufrir, te va a hacer llorar, te va a doler. Puedes perder cosas, puedes perder bendiciones en tu vida. Y me dice la palabra de Dios: el que pierde su vida la hallará, y el que la halla la perderá. Muchas personas te van a criticar, pero tú sigue creyendo. Tírate allí, pide fortaleza y espera la orden de Dios. No creas en el hombre. Pero ¿quién te dio llamado? No importa lo que diga el hombre, Dios te llamó a ti. Y Él prometió que te iba a respaldar, y al que Dios llama, respalda. En medio de tu dolor, de tu sentimiento, de tu proceso, Dios te está diciendo: aguanta un poquito más. Porque tu bendición está en camino para llegar en tus manos, para que puedas extender el reino de Dios. Porque muchas personas agarran la bendición sin el proceso y se van al mundo a destruir, o agarran esa bendición para sus deleites. Soy hijo de Dios, puedo disfrutar esto, pero el reino de Dios no lo extiende. Y tú y yo, de lo vil y menospreciado, donde nadie cree en ti y en mí, Dios está formando corazones amorosos y dispuestos. En estos tiempos peligrosos, en tu proceso, Dios te está formando. Alábalo a Dios un momento. Y que todo acabaría, que sería mi final. Elías tuvo proceso, pero salía victorioso de cada uno de ellos. Nunca deja de ser por la obediencia. Conmigo estaría. Si Dios te llamó, Él va a estar contigo en el proceso, en el dolor, en el sufrimiento. Y Él tiene un tiempo específico para sacarte de ese proceso. Menos su presencia. No cuestiones a Dios. Donde Dios te meta, no lo cuestiones. Solo agradece a Dios. Solo agradece a Dios en lo bueno, en lo malo. Agradécele. De adorar y glorificar, cuya presencia Elías estaba. Un hombre que vivía en la presencia, con proceso, pero en la presencia. Ahora no me siento solo. Gracias. Señor, mira las personas que van a oír este programa, Señor. Dale fortaleza en su proceso. Ayúdalos a agradecer, Señor. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien y te hacen un mayor excelente. Él prometió que estaría contigo. Escucha. Que me falte todo, menos su presencia. que se vayan todas, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo. Pero algo jamás podrá lograr que yo deje de adorar y glorificar. Él prometió estar contigo hasta el fin. De su amor no dudaré. Él es mi amigo fiel. En mi debilidad Él me sustentará. Elías entró en procesos. Los cuervos le servían. No le servían gente con dinero. El agua que Dios le prometió del río del arroyo se secó. Y él salió con hambre ante una viuda. No tenía dinero.
Solo salió a pedirle a esa viuda que no tenía nada. Y salió bendecida la viuda y salió bendecido él. Él terminó con reyes para salvar un país, con palabra profética. Terminó al lado de reyes, dándole palabra a reyes, dándole bendiciones a reyes con sus palabras. La Agar salió huyendo porque su suegra la estaba humillando. Ella solo obedeció y se devolvió, y su descendencia fue de bendición. Se multiplicó en la tierra por bendición, y era multiplicación de Abraham. Moisés huyó también. Y en ese huir en ese momento, y en ese proceso que él tuvo, salió libertando un país. José salió huyendo con su esposa y su hijastro llamado Jesús. Y ese hijo que cuidaba a él, que no era de su sangre, salvó todo un país. David en una cueva de Adulán, en su proceso, con gente endeudada, gente divorciada, gente desastrosa, salió libertando un país también. Así Dios te va a usar a ti, porque Él dijo que estaría contigo. Pero no veo nada, pastor. Dios dijo que estaría contigo. No le creas al diablo cuando te dice que tú no sirves para nada, que tú estás fracasado. Solo dale gracias a Dios en medio de tu proceso. Dale gracias a Dios. Ahora, Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por estos procesos que nos están enseñando a amarte sobre todas las cosas. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y creemos que en tu tiempo tú llamarás de lo vil y menospreciado, donde nadie cree, donde la gente ha juzgado, ha condenado, ha humillado, al que no creen, al que han condenado los religiosos. Se van a levantar en estos tiempos a servirte con tu respaldo y tu amor y tu bendición. Así como hiciste el llamado a los 9 años y después a los 27. Y hoy me estás usando, Señor, sin yo esperármelo y sin yo querer, Padre. Así vas a usar muchos hombres y mujeres que hoy creen que ya su llamado se quedó en el olvido. Hoy te dice Dios, levántate una vez más y obedece mi voz, porque yo te estoy llamando para salvar vidas y corazones, y vas a ser bendición para muchas personas. Vas a ser bendición para muchos. Dios te está llamando. Así como me lo dijo a mí cuando me dijo, sal de tu tierra y tu parentela, que te voy a procesar. Y cuando vuelvas vas a hacer bendición a muchas vidas y muchos corazones. Mira cómo me dice Génesis 28:15. Aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que tú fueras, y volverás te volveré a traer a la tierra. Estará en la tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que he dicho. Él no te está dejando. Muchas veces nosotros nos apartamos de Dios y el Espíritu Santo no te deja. Solo se contrista en tu vida. Se contrista, pero no te deja, porque Él te ha guardado. Cuando tú te apartaste de Dios, Él te guardó de la muerte, te guardó de muchas cosas. Si yo fuera sabido muchas cosas que estoy aprendiendo ahora, yo no fuera fracasado con tantas mujeres, con tantos pecados en mi pasado. Si yo estuviera ahorita con otro llamado, fuera otra persona. Pero el tiempo de Dios y el llamado de Dios y el proceso de Dios no lo entenderías ni tú ni yo. Pero bendice a muchos corazones. Y muchas familias van a ser bendecidas a través de este hombre. Muchos hogares, Dios me lo dijo, no sé cómo lo va a hacer. Pero Dios me dijo que a través de esta boca, de este corazón y esta mente y estas manos van a ser muchos hogares y familias bendecidos. Y yo lo creo. Dios les bendiga. Créelo tú también. Créelo tú también. En medio de tu proceso da gracias, que lo mejor está por venir. Dios les bendiga.
Dios le guarde nuevamente con un rico café de la mañana. En mi debilidad Él me sustentará, su espíritu mi fuerza me dará, y Él conmigo va. Que me falte todo, menos tu presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Espíritu Santo, Llénanos, Espíritu Santo. Oh, gracias, gracias, gracias. Gracias. Que me falte todo, menos tu presencia.